Este es el trabajo de Quicksilver en el papel fabriano de 300 gramos de acuarela, texturado. Fijémonos cómo se ven los trazos. En este curso vamos a aprender a hacer este tipo de retrato, ¿sí? No trabajamos hiperrealismo, trabajamos realismo, ¿sí? Hiperrealismo no hacemos realismo con bolígrafo. Vamos a conseguir retratos, algo así. Se van a ver los trazos, pero va a quedar muy atractivo visualmente, ¿sí? Fijémonos cómo logré el color piel. Recordemos que con los bolígrafos no tenemos posibilidades de tener color piel ni podemos mezclar. Lo que hacemos es entrelazar líneas y nuestro cerebro mezcla el color, ¿sí? Esta es una hoja de papel común, de cuaderno, de colegio, Rivadavia, 90 gramos, cuadriculada. Fijémonos cómo hice el trazo acá, también se ve el trazo, un poquito menos, pero se ve. Cuando avancemos más vamos a hacer unos trabajos que casi no se vean los trazos, ¿sí? Pero por el momento vamos a aprender a hacer algo así, con paciencia, nos va a llevar tiempo, no hay que apurarse, hay que dedicarle tiempo y no desesperarse, ¿sí? Esta es la hoja opalina de 240 gramos. ¿Sí? Para este trabajo podemos usar cualquier hoja, cualquier tipo de hoja. Fijémonos cómo utilizo el blanco de la hoja para hacer los brillos. Acá no hay blanco agregado, se utiliza el blanco de la hoja, ¿sí? Podés agregar blanco, pero ya estarías no utilizando simplemente bolígrafo, sino que haciendo técnica mixta. Si agregas bolígrafo de gel o posca, ya cambias, haces una técnica mixta, ¿sí? Y estamos haciendo acá lo que es bolígrafo, ¿sí? Vamos a trabajar con los blancos de la hoja y con bolígrafos, nada más, ni bisturí, ni goma, solamente vamos a utilizar bolígrafos y papel. Y bueno, acá tenemos a Frodo, que Frodo también es en una hoja opalina de 240 gramos. Y quiero que vean cómo queda. También el papel Bristol sirve muy bien para lo que es el bolígrafo. Va muy bien, ¿sí? Así que no hay problema. Si vieron el video que hice de Chucky, el trabajo de Chucky lo hice en papel Bristol, así que va súper bien. No hay problema. Así que cualquier papel que tengas va a servir, ¿sí? Miremos cómo se ven los trazos, cómo se logra el color. Todo esto vamos a aprenderlo, ¿sí? Pero poco a poco, sin apurarnos. Primero tenemos que aprender lo principal. Tenemos que aprender a caminar para después correr, ¿no? Así que bueno, ya te los mostré en detalle, que era lo que te había prometido. Y ahora vamos a ponernos a trabajar. Bueno, para empezar lo vamos a hacer en el cuaderno, en el común, la hoja de cuaderno convencional, ¿sí? Porque vamos a empezar a conocer el bolígrafo, ¿sí? El bolígrafo se basa en que tenemos un tubito que está lleno de tinta y acá hay una bolita que va girando y va tirando la tinta, ¿sí? Y hace que salga y que pueda escribir, ¿no? Que pueda producir el trazo, si quiere escribir esta. Bueno, ¿sí? Así produce el trazo. La bolita va girando y va haciendo el trazo. Pero a veces pasa que cuando... O sea, no es que a veces pasa, siempre pasa, es que cuando va girando, en el otro sector se va juntando una película de pintura, de tinta, y cuando nosotros pasamos así, tal vez nos quede un manchón, ¿sí? Por eso cuando trabajamos con bolígrafo, yo siempre recomiendo que vayamos a medida que vamos haciendo. Ven que yo voy girando mi bolígrafo, ¿sí? Lo voy girando, o si no, podemos tener un trapito, una servilleta, agarrar una servilleta cualquiera e ir limpiándola eventualmente, así agarrando y limpiándola, o otra hoja auxiliar, una hoja auxiliar para hacer rotar el bolígrafo, así, y sacar las posibles manchas, ¿sí? Este no tiene porque, bueno, recién lo empecé a usar, si no tendría. Otra cosa a tener en cuenta es que tenemos tipos de bolígrafos, ¿sí? Podemos hacerlo acá si quieren. Es indistinto la práctica, la hoja de práctica es indistinta. Tenemos también
grosores, distintos grosores de bolígrafo, ¿sí? Este que estoy usando es el Bic, el convencional, es el de oficinista, que supongo yo que es un poco más un trazo un poco más fino, ¿sí? Después tenemos este que es el Bic Round Steel Stick M, perdón por mi inglés, ¿no? Pero bueno, este hace un poco el trazo más grueso, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Lo vemos el trazo más grueso? Vamos a hacerlo acá mejor, porque es una hoja lisa y podemos ver el trazo. Pero lo puedes hacer en esta hoja sin problema, no hay problema con eso, puedes probarlo en cualquier hoja que tengas. Estas son un poquito más gruesas. Y después también tenemos las que son de la otra marca, que son de Faber-Castell. Yo acá las que suelo utilizar son las de Bic, ¿sí? Yo utilizo las Bic, pero podés usar la que tengas. Las Faber-Castell estas son... Estas básicamente son un poquito más gruesas según me parece a mí, pero bueno, ven que yo empiezo con el trazo y lo voy aflojando, ¿sí? Ahí nos muestra todos los tipos de grosor que podemos hacer, ¿sí? Hago un poquito de zoom, así vemos más en detalle, ¿sí? Bueno, cuando trabajamos con bolígrafo, lo importante es poder empezar a graduar nuestro pulso, intentar graduar nuestro pulso, ¿sí? Y vamos a encontrar distintos trazos, ¿sí? Si apretamos muy finito, apenas tocando, súper apenas tocando el papel, vamos a lograr hacer una capa así. Si apretamos finito, vamos a lograr hacer una capa súper delgada, ¿sí? De esta manera, líneas paralelas, hacemos una capa súper, mega, hiper delgada, ¿sí? Yo cuando hago retratos, hago esto así, cuando quiero perder el trazo, ¿no? Esto es para perder el trazo y que no se vea, ¿sí? Hay varias técnicas, vamos, va y viene, va y viene, va y viene, apenas tocando el papel y podemos lograr que quede el trazo así. Este es un paso muy importante para empezar a graduar nuestro trazo, ¿sí? Es importante que no se pasen de este paso, que no lo dejen, no lo salten. Ya sé que por ahí es un poco tedioso, pero es importante que lo hagan, ¿sí? Vamos a empezar a apretar un poquito más. ¿Qué pasa si aprieto un poquito más? Aprieto un poco más, relleno los espacios que veo vacíos. Aprieto un poco más. Ustedes no se dan cuenta, pero yo eventualmente, todo el tiempo estoy girándolo un poquito, lo giro un poquito. Hago 4 o 5 trazos y vuelvo a girar, lo estoy girando apenitas el bolígrafo. Lo giro. Sí, vamos poco a poco, sin apurarnos, tiempo real. Intentar apretar más fuerte, ¿sí? Pueden levantarlo en los extremos o simplemente ir y venir apretando un poquito más fuerte, apretando un poquito más fuerte. Ya ven que va cambiando, va variando la presión, ¿no? El trazo ya va pintando un poco más. Vuelvo a pasar en algunos lugares. A veces es mejor apretar menos y dar una capa más que apretar de una y no tener retorno, ¿sí? Aprieto un poco más, aprieto un poco más, intento que el degradé vaya llegando a la parte más oscura, no me preocupo por los bordes. Eso sí, cuando hagan este ejercicio, que mínimo tenga 1,5 centímetros de ancho. Hay veces que me mandan con un pedacito así chiquitito, no tiene sentido tan chiquitito, que sea un poco más amplio, ¿sí? Ahora yo estoy intentando ampliarlo, porque es normal que se te vaya achicando la muestra, pero es importante que no se achique, que se mantenga, ¿sí? Vamos a hacer esto varias veces. Tenemos que acostumbrar al material varias veces, sin ofuscarnos si no nos queda de una. Paulatinamente voy apretando un poco más, ¿sí? Ven cómo ya se va formando el degradé, ¿no?
Primero en esta clase vamos a ver los trazos, no vamos a ver la combinación de colores ni nada de eso porque sería demasiada información de golpe. Y yo sé que a veces están emocionados por empezar con el color como cuando hicimos el curso de dibujo, pero no se apuren, paso a paso, disfrutemos el proceso. Disfrutar el proceso es vital. Bueno, y acá ya lo último, ya sí, empiezo a presionar con todo. A lo último, ¿sí? Intento tapar todos los espacios en blanco. Si no me sale me detengo, voy un poquito más despacio. Presto un poquito más de atención y vuelvo en el degradé para hacer la transición un poco más armoniosa. Bueno, este es el degradé básico, ¿sí? Desde lo súper, hiper, mega clarito hasta lo más oscuro, ¿sí? Esto hay que hacerlo, no se zafa, hay que hacerlo. Es un ejercicio necesario. Después lo que podemos hacer, hay distintos trazos que podemos hacer para conseguir el efecto deseado en lo que es el dibujo con bolígrafo, ¿no? Están los trazos así. Me refiero a que son paralelos entre sí, ¿no? Paralelos entre sí. ¿Y después qué hago? Una capa al revés, haciendo como cruz, pequeñas cruces. Va y viene. Hay que trabajar mucho las líneas paralelas entre sí, ¿sí? Después hacemos una que va horizontal. Y así vamos haciendo el tramado, la tramita como si fuese un tejido. Yo acá en este curso estoy enseñando todo lo que es práctico, no me puse a ver lo que es en teoría, cómo se llama cada cosa, todo eso. Ustedes saben que yo aplico, me baso en la práctica, ¿sí? En la práctica. Después es cómo se llama este trazo, cómo se llama aquel, eso a mí no me interesa, me interesa la práctica. Vuelvo a hacer una capa de vuelta como era al inicio. Vuelvo a pasar otra capa al revés, manteniendo la paralelidad de la capa en cuestión, ¿no? ¿Sí? Ven que son trazos rápidos, sin preocuparme. O sea, es como muy automático esta parte, es algo muy automático, ¿sí? Pero para conseguir la automaticidad hay que practicarlo mucho, ¿sí? Acá más o menos vamos consiguiendo un tono uniforme que puede servir para un fondo, también puede servir para una ropa, puede servir para muchas cosas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer, por ejemplo, líneas curvas? Tengo que hacer líneas curvas, ¿no? Podemos hacer que nuestra mano vaya girando. Si lo que tenemos que pintar es curvo, movamos la muñeca con desde el codo, no de la muñeca. Si yo muevo la muñeca, tal vez como que me limita un poco. Si yo levanto la muñeca, levanto mi muñeca, me da más libertad de movimiento, ¿sí? Y vemos estas líneas, tienen los bordes, se difuminan, ¿sí? Los bordes de estas líneas se van perdiendo. ¿Cómo sería que no se pierda? Así, ¿ven? Así. Pero ¿qué pasa si yo lo pienso mucho, el trazo que tengo que hacer? Ahora voy a hacer un trazo pensando en el trazo que tengo que hacer. ¿Ven? Yo hago el trazo así y pienso que tengo que hacer una línea derecha. ¿Qué pasa con la línea derecha? La línea, no sé si lo ven ustedes, tiene como pequeñas imperfecciones, ¿sí? Si yo hago una línea sin pensarlo, la línea es más fluida, ¿ven? Y la línea se pierde en la punta, ¿sí? Empieza grueso
y se va perdiendo en la parte inferior, ¿sí? Estas líneas son mucho más valiosas que estas que son temblequeo. A mí igual me salió bastante recta, pero porque yo dibujo, o sea, no es la primera línea que hago, pero a eso es a lo que me refiero, ¿sí? A pesar de que yo dibuje, me salió como medio temblorosa. Si nosotros hacemos líneas fluidas, que vayan y vengan, practiquemos que vayan y vengan, que vayan y vengan, que se vayan difuminando, que se vayan perdiendo en los extremos, ¿sí? Esa es la idea, practicar líneas, practicar qué podemos hacer, qué podríamos hacer con el bolígrafo, entender. Podemos practicar con el otro que es un poquito más grueso también. Ven, si yo lo aprieto fino, el otro bolígrafo también logró líneas finas, ¿sí? Pero las líneas negras, al ser finas, parecen... ¿Qué parecen, Parecen grafito, sí. Son líneas finas que parecen grafitos. Hay muchos trabajos que he visto hechos con bolígrafos negros y la gente le dice, no, eso no es bolígrafo, eso es grafito. Y claro, porque parece grafito. Parece grafito. Bueno, esto básicamente es el primer ejercicio que tenemos que hacer. Y bueno, ahora vamos a probar hacer un dibujito en las hojas de cada una de la textura diferente, ir variando, ¿sí? Tenemos el papel, pelito Spike, el papel Fabriano de 300 gramos texturado, con bastante textura. Después tenemos un papel de acuarela de 190 gramos con un poquito de textura. Y bueno, el Bristol de 180 gramos y la opalina. La opalina ustedes vieron algunos trabajos, ¿sí? Ahora vamos a empezar a hacer un ejercicio con esto. Bueno, vamos a empezar con la opalina. La opalina a veces en algunos países se llama cartulina, la cartulina común, como las de colegio. Acá en Argentina se consigue la opalina, que es esta. Y bueno, la hojita auxiliar que tenemos es para limpiar el bolígrafo, como les había comentado. Para limpiar el bolígrafo tenemos una hojita auxiliar cualquiera, que yo en este caso corté un pedazo de la hoja que habíamos hecho de práctica al inicio, ¿sí? Es simplemente para rotar el bolígrafo y que no se nos ensucie. La imagen que vamos a utilizar es esta que están viendo ahora. Pero antes de empezar con esa imagen vamos a hacer un pequeño ejercicio en la opalina. En esta ocasión sí vamos a necesitar que sea un ejercicio con bordes, ¿sí? Voy a agarrar cualquier cartoncito que tenga, cualquiera que utilice. Ese es muy grueso, por eso voy a usar este, para utilizarlo a modo de regla, ¿sí? Para hacer un rectángulo voy a rellenar este rectángulo con un degradé, ¿sí? Lo voy a completar. Fijémonos, ven, ahí ya manchó. ¿Ven lo que les comentaba? Ya manchó, ¿no? En este caso vamos a empezar por la parte más oscura. Ven que me estoy preocupando por los bordes, ¿sí? Me preocupo por los bordes. Voy ampliando. En este caso sí me interesa que quede bien ordenadito el degradé, porque ya vamos a empezar a manejar lo que es el detalle con el bolígrafo, ¿sí? No es necesario que sea una línea recta larga, simplemente estamos haciendo como para completar el tramado, pero no es necesario que sea una línea recta larga, ¿sí? Me obligué a hacerlo ancho, me estoy obligando a hacerlo ancho. Vuelvo sobre los espacios que veo en blanco. Tal vez estas partes son muy, digamos, aburridas, pero bueno, es importante que aprendamos esto para después, mientras estamos haciendo los trabajos, no tengamos que estar batallando con estas pequeñeces, ¿sí? Es mejor aprovechar un día o 2 o 3 haciendo esto directamente, y ya cuando uno va al dibujo en cuestión
ya te sale muchísimo mejor, ¿sí? Al inicio no intentes que te quede perfecto. Yo no lo estoy haciendo perfecto, pero estoy intentando mantener más o menos lo que es el degradé bien y los bordes, ¿sí? Ven, por ahora hice solo líneas verticales. Estoy dando una capa más en donde está la más oscuridad. ¿Sí? No es que hago un pedacito y ya avanzo y ya no lo vuelvo a tocar el pedacito anterior. Voy y vengo, para adelante y para atrás. Vamos a hacer que vaya de oscuro a claro y de claro a oscuro, ¿sí? Es tedioso, tal vez, pero también puede ser muy relajante. Así que sentate, disfruta el proceso. Los trabajos en bolígrafo valen la pena. Ven que acá estoy apretando menos, aprieto menos, apenas rosa el papel, apenas rosa. También los ejercicios en bolígrafo se pueden hacer en tamaño grande, tamaño pequeño. Eso va a depender de tu gusto. No tenés límites. Esta es la hoja opalina, ¿sí? Yo este ejercicio lo voy a hacer relativamente rápido, pero vos tomate tu tiempo, ¿sí? Tomate el tiempo para que te quede lo más prolijo posible. Completa los pedacitos, ¿sí? Trato de pasar en donde no pasé, que no queden espacios en blanco. Despacito, no intentes perfección ahora. Yo no estoy intentando perfección. Eso lo dejamos para más adelante. Vuelvo para la parte más oscura. Agrego un poco más de oscuridad. Aprieto un poco más. ¿Escuchás cómo hace el bolígrafo? Como rueda la ruedita, la bolita del bolígrafo. Yo voy a adelantar esta parte para que no sea tan larga. Bueno, algo así tiene que quedar el degradé. Fijémonos que se ven los trazos, se ven los trazos. No es perfecto, no intentemos perfección en esta época, no vamos a intentar perfección. Más adelante sí nos vamos a dedicar a hacer bien en detalle. Ahora estamos aprendiendo lo que es el trazo y yo lo hago así porque quiero que vos lo hagas así, que no te esfuerces demasiado en intentar que el trazo sea perfecto, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo pero en un papel fabriano. Este papel fabriano, ven que tiene una pequeña textura. Vamos a ver cómo cambia haciéndolo en el papel fabriano, ¿sí? Sacamos el papel opalina.
Esto va a ocurrir en cualquier papel que sea un poco texturado. Este es de acuarela, pero cualquier papel que sea un poco texturado vas a encontrar un resultado similar, ¿sí? La idea de hacer un rectángulo antes de empezar a hacerlo es para que mantengamos la medida y podamos apreciar bien lo que es el detalle, ¿sí? Ya de entrada, cuando empiezo a garabatear, a escribir con el bolígrafo, ya veo que la parte inicial ya queda diferente, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Acá no se ven tanto los trazos, se van perdiendo, ¿sí? Se ve un poco más lo que es la textura del papel, ¿sí? Ya lo pueden ver. Vamos a poner la otra muestra debajo, así lo vamos viendo a la par. Quiero que aprecien la diferencia, ¿sí? Cuando queremos hacer un trabajo que no se vea tanto el trazo, es más fácil hacerlo en un papel que sea un poco texturado, ¿sí? Porque en el papel que no tiene textura se va a ver hasta el más mínimo trazo. Podés hacerlo, pero es mucho más difícil. Este Volkswagen que están viendo ahora, yo lo realicé en una opalina. Me costó muchísimo que no se vean los trazos. Y este retrato que están viendo ahora, lo realicé en un papel, el papel Fabriano, que se ve que se pierde bastante el trazo, ¿sí? Bueno, vamos haciendo el degradé. Vamos haciendo el degradé de la misma manera que hicimos el anterior, ¿sí? De la misma forma que hicimos el anterior, vamos haciendo el degradé. Vamos a encontrar una diferencia notable. Por eso el papel lo que te da es eso. Te da más realismo o menos. Igual se valora mucho que se vea el trazo, así que no es del todo malo que se vea el trazo, ¿sí? En el arte se valora que se vean los trazos, las pinceladas. No es simplemente que se pierdan los trazos en todos los trabajos. Es bonito ver los trazos. Particularmente a mí me gusta cómo se ve. Sí. Pero veamos la diferencia, ¿sí? Ya el bolígrafo se escucha diferente. Se escucha diferente cuando pasa por el papel, ¿sí? Y cuando quiero hacer los bordecitos voy despacito. Cambio la velocidad y la presión. Hago capas suaves. Y de última agrego una capa más, ¿sí? Para lograr el color uniforme. Intento pasar por donde no había pasado, tratando de respetar un poco el borde, ¿sí? Aflojo un poco más para empezar a aclarar el degradé. Y yo te voy a mostrar en estos dos papeles que son los más antagónicos, uno que es súper liso y el otro que es muy texturado, ¿sí? Los otros dos papeles los vamos a utilizar para hacer un trabajo directamente. Son muy parecidos, por eso no voy a hacer una prueba de cada uno, porque si no sería muy tedioso. Y no es la idea, es la idea que nos divirtamos aprendiendo, ¿sí? Yo creo que con esta degradé ya alcanza, ¿no? Para que veas la diferencia. Para que puedas apreciar la diferencia. No hace falta volver a hacerlo al revés. Es un poquito más difícil lograr el degradé en este papel, porque apenas apretas un poquito más y ya la virome te marca un poco más oscuro, ¿sí? Mancha bastante más, cuesta un poquito graduarla, pero se puede. Este es papel Fabriano, 300 gramos, acuarelable. Bueno, ahí tenemos las diferencias. Ahí te lo acerco para que puedas apreciar el papel Fabriano, como se ve. Es que se ven las líneas. Igual todo esto que hicimos son líneas paralelas,
entre sí. ¿Sí? Es una capa de líneas paralelas. En realidad varias capas de líneas paralelas, no son capas que se entrelazan. Al entrelazarse las capas cambia la cosa, ¿sí? ¿Ven? Acá se ven mucho más las líneas, muchísimo más las líneas, y acá no. Es uno al lado del otro. ¿Sí? ¿Ven cómo se va perdiendo en uno? Se nota, pero menos. ¿Sí? Bueno, esta es la diferencia básica entre uno de los dos papeles, ¿sí? Ahora vamos a ir con el ejercicio del candado. Vamos a dibujar un candado, que es este que estás viendo ahora, pero lo vamos a hiper simplificar, ¿sí? Lo vamos a simplificar. No vamos a hacer tanto detalle, no. Vamos a intentar hacer el candado. Si se sienten más seguros, pueden hacer el candado del diseño en lápiz. Súper simple, ¿sí? No quiero complejidad. Este es un papel Bristol 180 gramos. Vamos a usarlo ya que es bueno que probemos el papel, pero sin hacer el degradé. Vamos a hacer el boceto del candado. Yo en este curso no voy a enseñar mucho cómo hacer los bocetos. Estoy suponiendo que ya tienen una idea. Igual siempre es bueno ver el boceto. Por eso se los muestro cómo lo hago, para que intenten realizarlo si se les complica. Pero si no, lo pueden hacer con una cuadrícula simple. En este curso no estamos aprendiendo a dibujar, sino aprendiendo a utilizar el bolígrafo, ¿sí? También yo no lo hago tal cual, eso ya lo saben. Yo no hago el dibujo tal cual a lo que estoy viendo, no me interesa hacerlo tal cual. Y en esta etapa del curso es necesario empezar a simplificar, ¿sí? Porque no queremos mucho detalle. O sea, no tenemos la capacidad de hacerlo con tanto detalle en este momento. Por eso es importante que intentemos simplificarla para poder realizar el ejercicio, ¿sí? Si no, me voy a volver loco, no voy a poder realizar lo que quiero, me voy a frustrar y voy a tirar la virome, revolear la virome, pero no queremos eso, ¿sí? Vamos a hacer de a poquito hasta que en un momento vamos a llegar a la destreza necesaria para poder realizar bien en detalle cada uno de los objetos del candado, de cada imagen, no del candado solamente, sino de cada imagen, ¿sí? Bueno, más o menos así. Tenemos acá la parte del portón, el tornillito, la puerta que va por aquí. Ven, todo así muy simple, ¿sí? Yo siempre que hago una línea vertical la hago continua y después la borro las partes que no van, para que no me quede rara. A veces las líneas cuando hacemos se cortan y no se unen en el mismo lugar porque tratamos de saltar la figura, ¿sí? A veces podemos hacer una línea así y se nos va por el costado. Entonces yo la hago continua y después borro la parte que no va, ¿sí? Es un truquito nomás, un tip que tal vez te pueda servir, por eso te lo comparto. Todo esto es importante tener paciencia, ¿sí? La técnica de la virome es una de las técnicas que más paciencia tenés que tener. Si no, no es para vos. Bueno, hay gente que por ahí no tiene paciencia en otras cosas y para dibujar tiene toda la paciencia del mundo. Borro las líneas que no van y vamos a lo divertido. Sí, vamos a lo divertido. Esto va por adelante, sí. Este ejercicio lo tienen que hacer una vez que ya practicaron los trazos, ¿sí? Vamos a empezar a delinear lo que es el candado, ¿sí? No hago una línea continua, ven que hago una línea, lo que se llaman las líneas peludas, que las líneas peludas son muy controversiales. La mayoría de los dibujantes dicen que están mal, pero bueno, no existe el mal y el bien, existen distintos métodos para mí, ¿no? Yo tampoco soy la dueña de la verdad, solamente creo que es muy apresurado condenar algo por malo o bueno. Voy delimitando las zonas, ¿sí?
sin miedo. Ya sé que no se puede borrar, que a veces eso da un poco de miedo, pero no importa. Tengamos confianza en nuestra destreza. Y si nos equivocamos, no pasa nada. Ya está. Es parte de aprender. Primero hago todas las líneas, ¿sí? Recordá que no vamos a pretender un trabajo súper complicado. Vamos a intentar hacer un trabajo para conocer la virome. ¿Sí? Nos estamos conociendo. Están haciendo un nuevo amor. Ven, yo ahora haciendo así veo que esta línea de abajo quedó medio torcida porque cambié mi ángulo. Yo estaba medio torcida al dibujar esa línea, ¿sí? Si vos miras bien de frente tu trabajo, vas a lograr una perspectiva mejor, ¿sí? Es importante ubicar bien el cuerpo a la hora de dibujar. Borro el lápiz. A la hora de borrar hay que fijarse que esté bien seca lo que es la tinta, porque si no lo embarramos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es empezar a ubicar las sombras, ¿sí? Si yo ubico las sombras, sé a dónde tengo que ir aflojando, ¿sí? Empiezo a ubicar las sombras de a poco. Sé que la sombra tiene que llegar más o menos hasta acá. Tenemos la imagen de referencia ahí. Vamos haciendo el degradé que aprendimos recién. Vamos completando toda la zona. Si querés, podés hacer con el lápiz. Para tener una idea hasta dónde tenés que ir, podés marcártela con el lápiz. Más o menos la sombra va por ahí. La sombra va por acá. Podés marcártelo para tener la seguridad hasta dónde avanzar. Y si no, directamente con el bolígrafo, ¿sí? Tenemos esta parte de acá, está más oscura. Aprieto fuerte y voy aflojando. Hago más capas y no aprieto del todo. Como si fuese un lápiz. Recordá que es como si fuese un lápiz, ¿sí? Voy muy suave. Vamos a hacer solo un color, ¿sí? Por eso la imagen la vas a ver en blanco y negro y no la estás viendo a color, porque por ahí al verla al color te dan ganas de colorear. Yo ahora lo que estoy haciendo es la capa más suave que doy al principio, en las sombras, en todos los dibujos, la estoy dando con el bolígrafo, ¿sí? Doy una capa suave, uniforme, lo más uniforme posible, tratando de respetar los bordes, mejor que como hicimos en degradé. Intentemos que quede un poco mejor, porque ya estamos haciendo un objeto, no estamos practicando un degradé así porque sí, estamos haciendo un objeto, ¿sí? El dibujo que hice de la sombra es la parte más oscura, hasta donde llegaría, ¿sí? Pero no es un corte abrupto, entonces sigue, continúa, pero más suave, ¿sí? Ahora podemos hacer a la inversa. Una capa al revés. Podríamos haber hecho en la muestra esto, pero yo sé que les emociona más hacer un dibujo en sí que hacer muestras, entonces quise hacer lo menos posible de muestra para que directamente aprendamos dibujando, que es lo más divertido, ¿sí? Ven que voy alternando líneas muy suaves y ahora hago al revés, en diagonal pero para el otro lado, ¿sí? Hago el trazado
Cuidado con los bordes. ¿Sí? De a poco. Vamos a hacer parcialmente este trabajo en esta clase y lo continuamos en la siguiente porque es un trabajo complejo, ¿sí? Vamos a hacer lo que es toda esta partecita y después en la próxima clase hacemos la siguiente parte, lo continuamos, ¿sí? Porque no me quiero apurar y no les quiero dejar demasiado ejercicio para una clase sola. No quiero que se cansen ni que se frustren, quiero que lo hagan con amor y dedicación y tiempo. Ya la semana que viene voy a seguir con la otra clase. Y la idea de este curso es que vayan haciendo una clase por semana, ¿sí? No más. Si no, no se aprende. Si hacemos todo de golpe, no aprendemos nada. Estoy haciendo el tramado, también en la parte de abajo. Y ahora voy haciendo las líneas curvas siguiendo la sombra del candado, ¿sí? Siguiendo el borde. Rellenando despacito con una capa suave la oscuridad. Voy siguiendo la forma porque en esta ocasión sí tenemos el corte de la sombra abruptamente, ¿sí? Tenemos la sombra más intensa que corta abruptamente. Hago una línea vertical, una capa de líneas verticales paralelas entre sí y voy alternando, ¿sí? Para lograr la oscuridad deseada. Sobrepaso de algunos sectores en donde no me gustó cómo quedó. Esto es un trabajo de muchísima paciencia, ¿sí? Muchísima paciencia. Vamos a hacerlo clase a clase, trabajo a trabajo, van a ver que vale la pena. No es magia, no se aprende de un día a otro. Hay que dominar muy bien el movimiento de los trazos. Acá estoy apretando un poco más en donde quiero lograr más oscuridad. Se nota cuando uno aprieta, ¿sí? Se nota. Y se nota bastante. También en las partes más oscuras podemos hacer directamente óvalos, pero yo previamente lo que hice fue hacer el trazado, ¿sí? El trazado nos sirve para que no se vea ninguna partecita blanca, que no queremos que se vea, ¿sí? Voy rotando despacito el bolígrafo para que no me haga manchas. En la zona más oscura le agrego más capas y presionando ya. Quiero que le dediques horas, dedícales horas a esto. No lo hagas rápido, ¿sí? Y ahora la capa más clarita vamos a apretar casi nada. Apenas rozamos el papel. La dirección del trazado lo decidís vos, es indistinto, pero apenas rozando el papel y que las capas sean paralelas entre sí, ¿sí? Que los trazos sean paralelos entre sí. Estamos haciendo en cada capa, los trazos tienen que ser paralelos entre sí. Hago al revés. Apenas rozando el papel.
No queremos perfección. Recordad que no queremos perfección en esta etapa de curso. Luego más adelante vamos así a ser más exigentes con nuestro trabajo, pero primero tenemos que dominar esta parte así. Primero vamos a dominar los trazos, las capas. Acá también tiene sombra, vamos a ubicar la sombra. No voy a adentrarme al candado, ahora vamos a hacer esta partecita nada más. Dejando la parte de arriba porque la parte de arriba tiene un brillo bastante intenso, ¿sí? Entonces estoy intentando replicarlo. Hacemos la capa invertida. Tratando de dejar poco espacio entre línea y línea, bien pegaditas. Hay varias clases que hice, o sea, son directos que hice dibujando en bolígrafo. Si querés puedes echarle una ojeada. Está el directo de Yondu, hecho un retrato en bolígrafo, y hay un par más. Así que si querés puedes recorrer para que vayas pispeando lo que se viene después. Pero bueno, por ahora vamos a ir con lo básico. ¿Sí? Ahora voy a empezar a oscurecer un poquito con una segunda capa como hice al inicio. Voy a oscurecer con una segunda capa como hice al inicio. En la zona inferior. Para resaltar más la parte de arriba. ¿Sí? Miro en qué parte me quedó el degradé con falta de líneas. Veo qué partes puedo oscurecer un poco más, como este sector. Cuidado con los bordes. Remarco la parte inferior, que es la parte que más sombra tiene. Oscurezco un poquito más algunos sectores de las sombras que quiero más potencia. Puedo hacer óvalos, líneas, rayas. En las sombras más oscuras no importa lo que hagas, porque no se va a ver nada. Es más importante en las zonas donde hay más luz, las líneas que hagas, ¿sí? Esta parte no es oscura del todo, entonces sí es importante. Lo que sí es oscura del todo es contra el candado. Entonces ahí podemos hacer líneas, rayas, óvalos, lo que vos quieras. No pasa nada. La imagen te la dejo en la descripción para que puedas descargarla. Vamos a trabajar bastante con esta imagen, ¿sí? Porque primero la vamos a hacer en blanco y negro, o sea, va en azul, sería azul, y después la vamos a hacer en color, ¿sí? Vamos a trabajar bastante con esta imagen, la vamos a aprender de memoria prácticamente. Repaso un poquito en el degradé. Esto es cuestión de gusto ya. Mirás en dónde te parece que quedó para corregir todo el tiempo. Estamos observando en dónde trabajamos. Podemos repasar los bordecitos también, acomodar un poco. Y bueno, esto es por la clase de hoy, ¿sí? No quiero
llenarte de tarea. No quiero llenarte de tarea, así que vamos a dejarlo por acá. Y en la próxima clase ya vamos a empezar a darle más detalles, ¿sí? Espero que te haya gustado. Recordá suscribirte, darle like al video si te sirve. Y nos vemos muy pronto.